Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy estamos en el taller de Derecho Penal con Perspectiva de Género y Derechos Humanos que coordino y tenemos como invitada a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Entre sus actividades destacan que es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, primera persona en obtener la titulación a través del examen Ceneval, maestra en Educación y doctoranda en Derecho por el Instituto Universitario de Yucatán. Tiene carrera judicial de más de 10 años en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, coordinadora de capacitación y secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco, y además es catedrática de diversas asignaturas de Derecho. Consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación de Tabasco, presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas e integrante de las comisiones de Igualdad y No Discriminación del Servicio Profesional Electoral. Además, ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Derecho Electoral, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, así como presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales del AMC, integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, abreviado como RENACEDI. Bienvenida, maestra Roselvi, a este espacio de discusión. Te doy la palabra y muchas gracias por tu intervención. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que están en este momento viéndonos, escuchándonos a través de estas plataformas. Mi agradecimiento profundo para la titular del Museo de la Mujer y para la doctora Guadalupe Valdés por esta deferencia. Como ha mencionado, el ámbito en el que me desenvuelvo es en el electoral. Sin embargo, a raíz de los encargos o las encomiendas que tenía en el 2020 como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, es decir, personas como yo que trabajamos en los órganos electorales de cada uno de nuestros estados, tenemos una asociación que tiene más de 19 años conformada y que en ese entonces me tocaba representar. Y uno de los grandes retos de nuestra asociación era precisamente cómo dar efectividad a las sanciones o la visibilización de la violencia política contra las mujeres. Era un problemón antes de la reforma electoral del 13 de abril de 2020, solo teníamos protocolos y pues a veces no eran vinculantes, o más bien no eran vinculantes y a veces era muy difícil que las autoridades jurisdiccionales sancionaran. Si de por sí ya tenemos ahora mismo legislación al respecto y resulta muy difícil a veces para algunas o algunos juzgadores, imagínense en aquella época. Pero bien, el gran reto que les decía, además de contribuir en la legislación o en el andamiaje de esa legislación, que pues muchas asociaciones pudimos dar opinión al respecto, el gran reto que continuaba era la armonización en cada uno de los estados. Que estas reformas a las leyes generales bajaran a las leyes estatales para hacerlas efectivas. Y pues también ya teníamos encima el proceso electoral. Los calendarios electorales varían de estado a estado. Entonces muchas ya estaban con el tiempo encima, entre ellos Ciudad de México y mi estado también. Y bueno, ahí fue donde logré pues saber respecto a estas nuevas leyes y que hay una novedad que nosotros ya sancionábamos en materia electoral, que se abrían muchas carpetas de investigación, ahora les voy a dar algunos números, como delito, pero sucedía que cuando llegaba alguien a denunciar por violencia política a las fiscalías, pues se le quedaban viendo a las personas y le decían, ajá, ¿y eso qué es? Eso no es un delito, eso no se configura. Y bueno,
vamos a ver los números, vamos a ver qué es esto y vamos a compartir primeramente una presentación a efectos de hacerlo un poco más dinámico. Creo que lo estamos viendo. He titulado esta plática como un nuevo delito en materia de género, porque antes del 13 de abril pues no estaba contemplado, ni siquiera estaba en la ley de acceso, pues por así decirlo, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ni siquiera había una definición de qué era esto de violencia política. Sí teníamos otros documentos que ahorita les voy a contar, pero bueno, antes de que hubiera ya plasmado en las leyes qué era y cómo atacar la violencia política contra las mujeres, lo que hacíamos las autoridades electorales mayormente era tomar en cuenta este andamiaje internacional, pues de que al que México está obligado en virtud de haber sido firmante y ratificante de los mismos, ¿no? Entonces, no era como que no tuviéramos absolutamente nada para sancionar. Teníamos todas estas convenciones, estos tratados. De 1948 comenzamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el mismo año la Interamericana sobre concesión de derechos políticos a las mujeres, más adelante la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pues 10 años después ya la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Más adelante, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hasta 1994 la famosísima Belén do Pará, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el 95 la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y en 2016 la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Es decir, los que querían ver, veían que sí existía, pues. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral. Y tengo que decir algo. De todas las ramas del derecho, y les comento porque, bueno, no se leyó en mi síntesis porque no lo proporcioné, pero yo me formé en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar y un poquito de penal. Y de todas las ramas del derecho que he conocido, administrativas, laborales, la que va como un tren bala es el derecho electoral. Cuando en 2011 llegó este asunto de Radilla Pacheco a la Corte y no sabían ni qué hacer con ese control de constitucionalidad los ministros, resulta que 2 o 3 años antes ya los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ya habían hecho este ejercicio, ya habían usado control de constitucionalidad. Esto es nada más como un ejemplo de cómo va tan rápido o dinámico el derecho electoral. Lo que tú puedes leer, no sé, hace un mes, tienes que revisarlo de nueva cuenta hoy para ver si sigue vigente, porque los criterios evolucionan a una velocidad de verdad sorprendente. Para quienes estábamos acostumbrados, ¿no?, a cualquier otro tipo de derecho, que las leyes pues tardan bastante en reformarse, los criterios tardan muchísimo en vigencia. Incursionar en el mundo electoral es una vorágine, pero bueno, ya estamos acostumbrados y acostumbrados. Hay algunas jurisprudencias, como estas que les estoy mostrando, que hablan acerca de la violencia política, pero aquí lo relevante es mostrar que hay 2 jurisprudencias antes de la reforma electoral y otras 2 relevantes, han salido muchas más evidentemente, pero que son como punto una base para resolver este tipo de casos. ¿Qué es la violencia? Era, antes de que hubiera ley, ya se definía por parte de los magistrados y magistradas de sala superior, y cuáles eran los elementos para que se actualizara en el debate político. Posteriormente nacieron la 12 y la 13 de 2021, que habla acerca
del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, el que es conocido en el ámbito electoral como el JDC. Este sirve para que las personas, o sea, no un partido, no una asociación en sí, sino una persona física, una ciudadana, un ciudadano, pueda hacer valer un juicio electoral ante las autoridades jurisdiccionales. Entonces, dentro de las reformas de estas leyes, vino que pudiera también a través del JDC, del juicio ciudadano, poder contemplar o poder hacer valer estos derechos. Y les voy a decir cuáles van a ser como las diferencias entre un JDC y un procedimiento especial sancionador que se lleva ante los órganos electorales como en el que yo trabajo. Como les mencionaba antes de las reformas, teníamos que usar protocolos y a través de nuestros acuerdos, porque los órganos electorales tenemos facultades reglamentarias, cuando no existe algo contemplado en la ley de cómo instrumentarlo, cómo materializarlo, las autoridades electorales a través de lineamientos que tienen una vigencia, ¿no?, por cada proceso electoral, hacemos reglas para que se pueda, pues, hacer efectivo. Esto de la 3 de 3 yo creo que al final se los voy a comentar qué cosa es algo la verdad maravilloso que últimamente hemos escuchado ya las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia al respecto. Pero entonces les decía que no nos tocaba otra más que a través de las instituciones, recuerdo muy bien a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados, realizábamos estos documentos, estos protocolos, para que tuviéramos al menos una guía de cómo actuar en este tipo de casos. Entonces, como les mencionaba, el 13 de abril de 2020, también con un trabajo previo anterior para que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, porque ya tenía algunos meses que había sido aprobado por ambas cámaras y no se publicaba, por fin nace, ¿no?, a la vida jurídica estas reformas a 8 leyes generales y nacionales para atender lo que hemos estado mencionando, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y cabe aclarar que antes solamente le decían violencia política por razón de género. Entonces, este cambio y que yo pudiera presumir que salió de Tabasco, porque queríamos darle ese enfoque que era en contra de mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y cuál era esa diferenciación que se hacía al hacer supuestas críticas a las mujeres políticas, pero con una forma diferenciada y que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Estas fueron las leyes que se modificaron. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí esta es como la base, ¿no?, porque incorpora como una nueva modalidad de violencia, la violencia política contra las mujeres. Incluye un catálogo de 22 expresiones que la podrían constituir. Eso era lo primerito que necesitábamos, ¿no?, la definición y qué podría constituir la violencia política contra las mujeres. También se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral, y aquí es donde nos atañe, la Ley General en materia de delitos electorales. Esta define e incorpora la violencia política contra las mujeres en razón de género como un delito. Y ahí mismo se expresan 14 conductas que pudieran constituirla. Está en el artículo 3º, en las fracciones de la 14, 15 y 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. También se reformó la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, porque ahí obliga la creación de una base estadística nacional de violencia política en razón de género y que se realice trabajo interdisciplinario para su prevención y sanción. Está en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, artículo 32, fracción 13.50. Habría que ver, ¿lo está realizando la Fiscalía?
ya tiene esa base estadística, ya existe ese grupo de trabajo interdisciplinario, interinstitucional para prevención y sanción. Hay que estar muy pendientes. También se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahorita les voy a explicar por qué estas leyes. Entonces, a raíz de estas grandes reformas, tenemos que existen 4 vías para investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres. La electoral, como ya les he mencionado, que es a través de los órganos electorales, como en el que yo trabajo, en la Ciudad de México se llama Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se abre a través de una denuncia, una queja, promoviendo un procedimiento especial sancionador. Acá en la materia electoral nos encantan las siglas, nos encantan reducir todo a siglas y le decimos PES, procedimiento especial sancionador, y también a través de los tribunales electorales mediante el juicio ciudadano. Pero ya les voy a explicar un poco más al respecto. En la materia administrativa, porque, como les mencionaba, se reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que refiere quien cometa una de las conductas que están establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, podría ser sancionado también a través de esta vía si se trata de un servidor o servidora pública. Entonces hay que tener mucho ojo en esto, porque no es nada más para el ámbito electoral, candidatas, candidatos, dirigentes, sino si algún servidor o servidora, que nos ha pasado mucho, que inciden presidentes, presidentas municipales, diputados, diputadas, dirigentes de partidos que realizan este tipo de conductas, y pues que ahora también puede llevársele una investigación a través de esta vía, a través de las contralorías, por ejemplo, municipales, de los tribunales de justicia administrativa. Y bueno, la materia penal. Es un delito electoral. Se persigue pues a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y se debe sancionar penalmente a la persona infractora con multa o privación de la libertad. En unos momentos vamos a ver cuáles, de cuánto a cuánto van las multas, de cuánto a cuánto va las sanciones. Sin embargo, es bastante complicado saber en el país cuántas juezas, cuántos jueces penales saben que existe este tipo de violencia o que es sancionable penalmente. ¿Cuántas magistradas y magistrados penales conocen respecto a esta nueva figura? Es bastante complejo. Bueno, como les decía, lo primerito o la base era definirla. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y pues lo tenemos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pues dice que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, y esto va para quienes dirigen o están a cargo, ya sea de una sesión, por ejemplo, de cabildo, o una sesión en una rectoría, o quienes dirigen cualquier situación donde quizás alguna otra persona esté realizando una conducta de este tipo, pero el simple y sencillo hecho de observarlo y no hacer nada podría traer las consecuencias de la tolerancia, ¿no? Porque al ser la voz que lleva a esa sesión o esa actividad y omite hacer algo y tolera que esté sucediendo en sus narices una de estas acciones, también puede verse involucrada la persona. Pues les decía, es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, y que tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización.
así como el acceso y el ejercicio a prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y ahorita vamos a ir viendo como cuáles, ¿no? Algunos ejemplos. Elementos del delito de violencia política contra la mujer. El sujeto activo puede ser cualquier persona que puede cometer este delito, puede ser persona física, persona moral, medios de comunicación, partidos, representantes, candidaturas, funcionariado público, cualquier persona, ese es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo, una o varias mujeres que son limitadas o restringidas en el acceso de sus derechos políticos o en el ejercicio de las funciones de un cargo público. En este apartado voy a hacer un paréntesis y voy a comentarles un caso que tuvimos acá en Tabasco, donde la denuncia la hace un frente feminista porque un diputado que estaba de licencia para poder competir para ser presidente municipal por acá, un día se despertó y empezó a desplegar una serie de comentarios muy negativos, totalmente inadecuados en contra de las mujeres feministas. Y decía que las mujeres, o sea, prácticamente dio a entender o dijo que el feminismo era lo que estaba acabando con las familias en México. Que las mujeres antes, o más bien que los hombres antes, ganaban lo suficiente para mantener a su mujer y que su mujer se quedara en su casa a educar a los hijos, a cocinar, a barrer, a trapear, a bordar, así lo dijo literal. Y que por culpa del capitalismo, pues estaba ahora las mujeres en la calle y los hijos nada más se dedicaban a la televisión o a la tableta, entre otras muchas cosas más. Y dijo que las feministas, o que el feminismo de ahora era un grupo de mujeres divorciadas y resentidas y que por eso estábamos como estábamos. Entonces fue terrible, ¿no? Cada palabra que desprendía, la siguiente era peor que la anterior. Entonces, este Frente Feminista hace una denuncia. Al interior del Consejo decían, no, es que no se actualiza la violencia política porque no es contra ninguna mujer. A ver, ¿cómo que no es contra ninguna mujer? Es contra varias mujeres, es contra un grupo de mujeres. Aparte, nosotros hicimos un análisis de que pues el feminismo es en sí un movimiento político que ha traído muchísimas consecuencias favorables, precisamente todos estos grandes logros como son las reformas en materia de violencia política. Entonces, cuando sube aquí el tribunal local, desafortunadamente, nos revoca y nos dice no, porque no se actualiza uno de estos elementos, porque no está dirigido hacia ninguna mujer, no le está afectando a ninguna mujer, entonces no hay violencia política contra las mujeres, pero sube a nuestra gran aliada, la Sala Regional Jalapa, que precisamente es presidido por una mujer, la magistrada Eva Barrientos Cepeda, y ella junto con los demás magistrados dicen claro que existe una violencia política contra la mujer, contra un grupo de mujeres. Y por ello es que se sanciona a este sujeto y ya quedó como un gran precedente para que se vislumbre que existen esos tipos de intereses colectivos que también deben protegerse, ¿no? Los tipos de conducta o hechos que involucra, como les decía, la acción, la omisión o tolerancia. No nada más hacerla, sino que lo estés viendo y que tú tengas a cargo alguna, por ejemplo, una sesión y que estés viendo que entre dos personas están, o que una persona está atacando a la otra y tú simple y sencillamente no hagas nada. ¿Quiénes pueden cometerla? Como les decía, el Estado y sus agentes, incluyendo al funcionariado de los órganos electorales, funcionariado público, cualquiera, integrantes de partidos políticos, simpatizantes, aspirantes, precandidatos, candidatos, concesionarios de radio y televisión, cualquier persona física o moral. Fíjense que en algún libro de también alguien que es un referente que se llama Rafael Elizondo Gasperín, él tiene los primeros libros que han salido respecto a violencia política y violencia política digital son de él, de Rafael Elizondo.
Entonces él dice que existen personas que se encargan de realizar este tipo de conductas para que no salga raspado el funcionariado, el simpatizante, el militante, el precandidato, el candidato, sino son personas que, por ejemplo, pagan para hacer notas denigrantes en contra de las mujeres. Algunos periodistas, algunos pseudo periodistas, algunas páginas, que es como decirle el costo político que ellos calculan para golpear a una mujer, por así decirlo, golpearla mediáticamente a una mujer, pero si la sanción es monetaria y son 5,000, 6,000 pesos, pues sin problemas, porque ya logré que sucediera algo que era menoscabar y que no ganara, por ejemplo, una elección. O tratar de inhibirla en el desarrollo de alguna actividad. Puede dirigirse a una o varias mujeres, a las familiares o personas cercanas a la víctima. De verdad que hay tantas desafortunadas historias que hemos escuchado, sobre todo en Oaxaca, donde ha llegado hasta a la amenaza y muerte de los familiares de quienes llegan a los cargos. En Oaxaca, hace algunos años, en 2014, 2017, no decía exactamente que estuviera prohibido en algunas formas de sistemas normativos indígenas, porque allá son 500 y tantos municipios y la gran mayoría, es decir, más de 400, se rigen por sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas. Y en estos sistemas, en varios de ellos no figuraban las mujeres. En alguno por ahí, si no me equivoco, incluso estaba prohibido. Entonces, se pueden imaginar lo que el tema de la paridad de género implicó en todas esas comunidades. Mujeres que fueron latigadas, apedradas, porque se atrevían a participar en la vida pública de su municipio o de su comunidad. Entonces, desafortunadamente, las amenazas y luego amenazas cumplidas llegaban hasta los hijos o los esposos de estas personas. O también puede dirigirse a un grupo de personas ligadas a la víctima, incluso a toda una comunidad. Cuando se hicieron las armonizaciones en los estados, recuerdo perfecto que en Coahuila y en Jalisco, la protección llegó hasta las mujeres activistas por los derechos, a las abogadas, a las activistas y hasta las periodistas que escriben respecto a la violencia política contra las mujeres. Es decir, todas aquellas personas que se encuentran alrededor de las mujeres víctimas. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Sujeto pasivo como elemento objetivo que requiere la calidad específica, puede ser precandidatas, personas transgénero, transexuales que se identifican de género de mujer. Este es un tema muy complicado. Personas electas, designadas, aspirantes a candidatas, candidatas, servidoras públicas, militantes y mujeres embarazadas. Entonces, estos pueden ser algunas, no son todas, pero pueden ser algunas de las personas que como sujeta pasivo de este tipo de conducta pudiera darse este tipo de casos. Aquí en las servidoras públicas normalmente se da en las que estamos en la materia electoral. ¿Por qué? Porque hay un abismo, no una laguna ni un río, hay un abismo donde se ha dicho que es no nada más para mujeres que están en el electoral, para mujeres electas, sino también para las mujeres designadas. Es decir, si alguien llega a un cargo y se encuadra alguno de estos elementos, pudiera denunciar por violencia política, pero tendría que ser en materia administrativa y en materia penal y no en materia electoral, porque dentro de las servidoras públicas solamente se contempla a aquellas que estamos como las consejeras electorales
o las magistradas electorales. Y de ahí para abajo, como por ejemplo puede ser la contralora, las directoras que están en estos ámbitos electorales, tienen que buscar otros medios para denunciar este tipo de violencia. El bien jurídico tutelado es la igualdad sustantiva. Ha costado tanto trabajo llegar a los espacios y que cuando ya por fin llegamos, y llegamos en masa, llegamos por el principio de paridad y ahora el paridad total que tenemos, pues llegamos en más del 50%. Y desafortunadamente ahí es donde se acrecentaron, ¿no?, este tipo de conductas. Los presupuestos del hecho, que afectan desproporcionadamente, afectan en mayor número a las mujeres y se dirigen a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Están basados en elementos de género, por eso es que existe un impacto diferenciado, porque afecta de manera distinta a hombres que a los hombres con consecuencias mucho más graves. Su objeto el objetivo principal es limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, el acceso pleno al ejercicio de sus atribuciones, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, el acceso y ejercicio a las prerrogativas. Ejemplos. Prerrogativas. Muchos casos antes y después de la reforma electoral, donde las mujeres decían, a ver, a mí me fueron a pedir que yo fuera candidata para tal cargo, pero no me están dando el dinero porque me están diciendo en mi partido que prácticamente me hicieron un favor en designarme a mí como candidata y pues que yo le meta en mi dinero. Cuando sabemos que existe prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, o sea que son recursos públicos que se otorgan a cada uno de los partidos políticos y que de esa misma forma los partidos políticos pues deben de distribuir para las personas que van a participar en las contiendas electorales. Eso es el tema económico. El tema también puede ser capital humano, que no les ayuda a nadie a poder promover su candidatura, su plataforma, etcétera. Tuve un caso que no denunció, pero me lo comentó posteriormente. Acá en Tabasco tenemos dos circunscripciones plurinominales. Entonces, nuestros lineamientos refieren, para que lleguen más mujeres a estos cargos de diputación plurinominal, que aquella circunscripción donde el partido haya tenido mayor influencia, donde esté mejor posicionado, ahí forzosamente tenía que encabezarla una fórmula de mujeres, a fin de que lleguen, ¿no? Llegaran de forma natural al Congreso por el principio de representación proporcional. ¿Y qué pasó? Me comentaba esta mujer que por el motivo de los lineamientos, pues ella y otra persona encabezaban la fórmula de la circunscripción donde estaba más fuerte su partido. Y que en contraparte, en la otra circunscripción, se había puesto el dirigente del partido con otra fórmula de suplente. ¿Hacia dónde creen que se iban los recursos? Todos los recursos para ganar las diputaciones plurinominales, pues se iban enfocados en la otra circunscripción. Es decir, el partido no lo midió de manera general hacia dónde tenía más posibilidades de ganar, sino de manera personal a quién quería ganar, que era el dirigente del partido. Y no ganó ninguno de los dos, pero porque desaprovecharon esa oportunidad en virtud de que quien encabezaba la otra circunscripción pues era una mujer. Otro ejemplo, que cuando llegas al cargo y no te dan pero ni una computadora, no te dan acceso a internet, no te dan insumos, no te dan personal, con todos los pretextos de que no hay recursos, de que usa el que tienes o que si quieres tráelo tú, cuando no es parejo. Otro de los temas es la dieta. Muchas presidentas, incluso hasta delegadas municipales,
Han promovido porque no se les proporciona la dieta o que se les proporciona de manera desigual a sus compañeros o compañeras también. Eso también puede ser violencia política. El libre desarrollo de la función, la toma de decisiones, lo que le decía, la libertad de organización, el acceso pleno al ejercicio de sus atribuciones. Recuerdo que en algún lugar de Oaxaca, cuando llegaron las regidoras, creo que promovieron algo porque no les daban comisiones, no les daban estos encargos, y se inventaron, el presidente municipal se inventó una comisión de ornamento. O sea, da hasta risa. Así le puso una comisión de ornamento y esa era la que se iba a encargar. Es decir, a las mujeres les encargaba todo lo que tuviera que ver con, no sé, el tema de la limpieza, el tema como de ornamento, o se le hacía que realizara otras actividades que no eran las atribuciones, por ejemplo, de una síndica o una regidora, ¿no? Sino que le sirviera café a todos en el cabildo o que arreglara por acá estas cosas que estaban mal, de ese tipo. Bueno, las formas de violencia. Desafortunadamente pueden ser desde las más leves, ¿no? La simbólica, ahorita les voy a enseñar algunas simbólicas, verbales, económicas, como estas que les digo que no les pagan, pues, como debe de ser, sexuales, desafortunadamente, psicológicas, físicas y la peor, la feminicida. ¿Dónde puede ocurrir? En lo público, en lo privado. Normalmente, bueno, muchos sí se atreven a hacerlo de manera pública y algunos de forma velada o privada. Y pues se puede efectuar a cualquiera a través de cualquier medio de información. Y aquí las redes sociales son las reinas de la denostación, de la denigración, del menoscabo de los derechos de las mujeres. Las redes sociales son. Los tipos penales. Artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. A quien ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un encargo público. Primera fracción es muy amplia. Aquí entran pues la mayoría, ¿no? A quien ejerza cualquier tipo de violencia contra una mujer para afectar sus derechos políticos electorales o el desempeño de su cargo. A quien restrinja o anule el derecho al voto libre secreto de una mujer, a quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla o obligarla a presentar su renuncia, ya sea una precandidatura, una candidatura o como en el cuarto, ya a su cargo. Tuvimos algunos casos, por ejemplo, donde una mujer, ya después de que la contactamos y hablamos con ella, porque esa es la parte que tenemos en materia electoral, que la misma ley nos faculta para orientar a las personas para el uso debido de sus derechos políticos y electorales. Y al decir orientar es que nosotros nos podemos acercar y decirle, mira, tú cuentas con todos estos derechos y puedes hacerlos valer a través de todos estos mecanismos. Entonces, cuando vimos que había una renuncia, empezaron a haber muchas renuncias de mujeres de un partido político, nos contactamos con ellas. Y una, recuerdo muy bien que nos decía, es que yo no he renunciado. Y yo le decía, pero mira, hija, es que aquí está tu firma, o sea, no sé si esta sea tu firma, este es tu nombre, pero aquí hay unas huellas. Y ya es que decía, a ver, sí, 2 personas de mi partido político fueron a mi casa y me empezaron a decir cosas y que viniéramos a Villahermosa, porque era de un municipio, y que yo tenía que presentar un escrito y que yo tenía que poner mi huella aquí, pero pues yo realmente no quería denunciar, me engañaron. Yo tampoco, perdón, no quería renunciar, me engañaron. Entonces ahí es donde le dijimos, pues entonces si ese no era tu voluntad real, haz un escrito, ratifícalo aquí ante nosotros para que tú puedas continuar con tu candidatura. Pero eso es violencia, pues, política. Una compañera del consejo, que era representante de un partido, nos comentó que ella había quedado como candidata de representación proporcional en una regiduría, en un ayuntamiento.
pero que el esposo del que, el señor que estaba compitiendo para la presidencia municipal en esa misma planilla, quería que ella renunciara para que en ese lugar que ella estaba ocupando estuviera su esposa de él, y que la amenazó constantemente, y que un día se atrevió a ir a la oficina de ella y aventarle todos los documentos, aventarle la computadora y decirle que si no renunciaba iba a ser peor. Entonces, estos son como casos típicos de personas que quieren obligar a las mujeres no nada más a renunciar a su candidatura, sino también algunas a sus cargos. A quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. Tenemos un caso particular aquí en Tabasco, y que la verdad que yo intenté de todas las formas posibles que no fuera así, pero se inscribió la primera persona que parecía que se iba a inscribir en el registro de violentadores, era una mujer, una presidenta municipal, porque no obstaculizó por todos los medios que pudo a una delegada municipal, que por cierto era indígena, de una comunidad indígena. Entonces, no la reconoció como delegada, aun cuando el Tribunal Electoral le ordenó que le tomara la protesta de ley para ejercer su cargo, no lo hizo. Tuvo que ir el personal del Tribunal Electoral a darle el cargo, ¿no? A tomarle la protesta y darle el cargo. No le daba los materiales necesarios, los instrumentos necesarios, no le daba evidentemente la dieta que le correspondía, jamás la reconoció como la delegada municipal. Y fue sancionada por violencia política contra la mujer. La única mujer que tenemos inscrita en el registro público fue una presidenta municipal, y que por cuestiones de tiempo no quedó inscrita como que la primera, sino fue la segunda, porque otro tema, otro asunto de otro presidente municipal se inscribió primero. O sea, por cuestiones procedimentales no accedió, pero fue la primera denuncia que tuvimos formalmente después de la reforma, y que pudo haber sido la primera inscrita. Ese es como el ejemplo, ¿no? De qué es lo que puede llegar a ser, y que no es exclusivo de hombres, ¿no? De que la realizan o la cometan hombres. A quien ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad. Hay un caso emblemático que incluso hasta el INE lo ha hecho en algunas cápsulas, de una magistrada en Aguascalientes. Después de una larga trayectoria de hombres y hombres y hombres y hombres conformando el pleno, por fin llega una magistrada al Tribunal Electoral de Aguascalientes. Pero hasta el propio secretario general de acuerdos le aventaba las actas y le decía, ya fírmalas. Le decía, si a mí no me convocaron ni siquiera a esa sesión privada, o sea, ¿de qué se trata? Ya fírmalas, ya. O sea, hasta el mismo secretario, que no estaba al mismo nivel, sino era pues un subordinado, cometía este tipo de infracciones en contra de la magistrada que acababa de llegar al tribunal. Es decir, no quería que ni se enteraran, y que así solito firmara. Y así le pasó a muchísimas síndicas que tenían a su cargo la administración de los municipios, a muchísimas regidoras que solamente querían los hombres que firmaran los documentos y tan, sin hacer bulla, sin preguntar, sin observar nada, sino simple y sencillamente suscribieran los documentos porque así tenía que ser. A quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. No voy a llorar en esta parte, ¿verdad? Porque yo he sido víctima de esto, pero es muy común criticar a las mujeres por cómo se visten, por con quién se acuestan, por con quién tienen una relación, por si se realizan o no alguna operación, una cirugía, por cómo
usan el cabello, por si se peinan, no se peinan, se maquillan, no se maquillan. Es como que lo más normal que en vez de que los medios de comunicación o algunos actores políticos se enfoquen en hacer la crítica al tipo de trabajo que esté realizando respecto a sus atribuciones, se enfoquen a estos temas, a su físico, a sus relaciones personales, sentimentales, sexuales, que nada tienen que ver con la vida pública y que exhiban imágenes incluso de la vida privada de las mujeres, con tal de denostar. No vemos a hombres en trusa, en calzón, pero sí vemos imágenes que se filtran de mujeres. Tenemos varios casos. Recuerdo que el día que empezaron las campañas aquí en Tabasco, una mujer, pues como todo mundo, salió ya, ¿no?, al arranque de su campaña electoral. Y ese mismo día empezaron a circular imágenes íntimas de ella. Imágenes que evidentemente las compartió con alguien que era en su momento su pareja y las empezó a distribuir. Lo mismo pasó muchos años antes, con una gran amiga que, para denostarla porque había tomado protesta en un cargo estatal, publicaron esa imagen que evidentemente era íntima. Pero ¿qué pasa si vemos a un hombre desnudo? ¿O qué pasa si vemos a un hombre en paños menores? No pasa nada. Pero cuando se trata de una mujer, pues empiezan las críticas de que es una mujer ligera, de que de cascos ligeros, etcétera, que cómo se atreve, que cómo compartió, que qué tipo de mujer va a ser, que qué tipo de persona puede ser si hace ese tipo de conductas, y con la única intención, pues, es menoscabar sus derechos. A quien proporciona información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. A quien impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio del cargo. A quien discrimine a una mujer embarazada, tampoco voy a llorar, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de licencia de maternidad o de cualquier otra contemplada en la normativa. Esto sabemos que no nada más en materia electoral o de violencia política, ¿no?, sino que en general es un derecho laboral hacer uso de esa licencia médica de maternidad. A quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento de recursos, prerrogativas, lo que les mencionaba, para el desempeño de sus funciones, el cargo, comisión, con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos. A todas estas mujeres que no les dan la dieta completa, que no les dan personal, que no les dan instrumentos, no les dan herramientas de trabajo y que al contrario les niegan y les limitan lo más posible. A quien limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión, lo que les mencionaba, lo que les decía de la delegada, por ejemplo, o de las regidoras, de las síndicas que han padecido esto. Recuerdo un caso terrible donde una mujer regidora denunció al presidente que no le pagaba la dieta, el presidente municipal. Entonces la sala superior o un órgano jurisdiccional, un tribunal, ordenó que se le pagara la dieta. ¿Y qué creen que hizo este señor? En sesión pública del Cabildo, con billetes de baja denominación, los metió todos a una bolsa negra y empezó a hablar y a decir que en cumplimiento a la sentencia tal, y le empezó a aventar billetes de 20 y de 50 en los pies a esta regidora. O sea, con eso estaba cumpliendo la sentencia, pagándole, y yo no sé qué el señor pensaba, que ella se iba a aventar a recoger todos estos billetes al suelo. Pero evidentemente esto fue una revictimización y fue motivo de otra denuncia. A quien impida por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias, extraordinarias, así como a cualquier otra actividad. El típico que no te convoco o te convoco sin el término debido o de forma indebida para que no asistas. Ese también puede constituir violencia. A quien realice o distribuya propaganda político-electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar
pública o limitar sus derechos político-electorales. Esta parte, si hay legisladoras o amigas de legisladoras o de legisladores, ayuda. Dice, a quien realice o distribuya propaganda político-electoral que degrade o denigre a una mujer. Entonces tendríamos que entrar al estudio que es propaganda político-electoral. A quien realice o distribuye cualquier tipo de propaganda y punto. No tiene que ser encuadrarse solamente en político-electoral, porque si ni siquiera estamos en tiempos electorales, o por ejemplo, eres una mujer que está en función del cargo y que no es precisamente político-electoral, pero están haciendo propaganda para denigrarte como mujer, pues solamente hasta ahí tendría que ser. Ayuda, por favor, con esto para que solamente quede a quien realice o distribuya propaganda que degrade o denigre a una mujer. Bueno, a ver, continuamos. Aquí lo que vamos a ver es como un análisis de cuáles son los elementos subjetivos que se detectan, ¿no? Diversos en este delito. Está en el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales. Inducir, bueno, como les decía anteriormente, están las fracciones de cuándo puede constituirse este tipo de violencia. Pero aquí lo que se hace o lo que se trata de hacer es como agrupar estos elementos subjetivos. Por ejemplo, en la fracción 3 dice inducir o obligar la presentación de renuncia a una precandidatura o candidatura. Como les mencionaba con el ejemplo de esta mujer que ni siquiera se dio por enterada de que había renunciado, no vio ni qué firmó ni en dónde estampó sus huellas, que existían todos estos hechos que se habían hecho anteriormente. Ella lo hace, ¿no? Ella sí lo hace, pero existen todos estos elementos subjetivos donde la obligaron con engaños, con amenazas a que lo realizara. Y, lo mismo, en el cuarto, inducir o obligar la presentación de la renuncia a un cargo electo o designado. En las fracciones sexta y en la séptima, ¿qué elementos subjetivos encontramos? Obligar a la suscripción de documentos o de avalar decisiones contrarias a su voluntad, a limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. En el décimo y en el 13 encontramos estos: impedir el ejercicio de derechos políticos electorales, evitar el ejercicio de derechos políticos electorales, impedir, restringir la reincorporación al cargo tras la licencia de maternidad y cualquier otra que contemple la normativa. Y por último, en la fracción 14, de menoscabar la imagen pública, limitar derechos políticos electorales. Las sanciones están divididas del 1 al 6, de la fracción 1 a la 6 del artículo 20 bis. Dice que las conductas señaladas del 1 al 6 serán sancionadas con pena de 4 a 6 años de prisión y de multa entre 200 a 300 días. Y de ahí va incrementando, ¿no? Entonces el tema es que veamos que puede ir entre los 4, aquí, de 1, que son las últimas fracciones, que dice de 1 a 2 años, de 50 a 100 días, luego de la 7 a la 9, de 2 a 4 años, y finalmente, por así decirlo, las más graves de 4 a 6 años, y que las multas van entre 50 a 300 días multa. Pero existen agravantes. Les mencionaba acerca de los servidores públicos. Si estas conductas son realizadas por una servidora o servidor público, una persona funcionaria electoral, una persona funcionaria partidista, un aspirante, una candidata, la pena se aumentará en 1/3. Ojo, servidores públicos, se puede aumentar la pena en 1/3, además de las responsabilidades administrativas que pudieran encuadrarle, ¿no? Subcontralorías. ¿Qué otra agravante tenemos? Y les mencionaba acerca de una mujer indígena. Las conductas cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en 1/2. Pues imagínense esa servidora pública que era la presidenta municipal y que además fue en contra de una mujer indígena, ¿no? Ahí se pudo haber agravado en caso que haya hecho la denuncia penal
la sanción iba a ser con agravantes para estas personas, para esta persona, ¿no? ¿Cómo se investiga la violencia política o cómo se investigaba antes de la reforma? Pues se los dije, ¿no? De que era bien difícil, se te quedaban viendo así como que y eso con qué se come, eso no existe, o sea, vete a alucinar a otro lado. Recibían las denuncias que involucraban conductas relacionadas con violencia política, se encuadraban en otros supuestos, ¿no? Que la Ley General de Materia de Delitos Electorales contemplaba. A través, lo único que teníamos era el protocolo para atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en la mayoría de los asuntos se determinó por parte de la autoridad ministerial la incompetencia, abstención de investigar o el no ejercicio de la acción penal. Fíjense aquí cómo aumenta. ¿Por qué hay estas cifras? La reforma electoral en materia de paridad se estableció en el 2014. Esto quiere decir que obligadamente los partidos tuvieron que postular y llegaron muchas mujeres a los cargos de elección en el 2015. Y ahí está la cifra. ¿Cuántas carpetas de investigación se abrieron en 2015? Pero de esas carpetas ninguna se judicializó. Y así ha venido ocurriendo, ¿no? Después de la reforma que tenemos en 2020, ya para 2021, ya vimos un ligero incremento en las denuncias. Pero lo que voy es de que se interpusieron muchísimas denuncias, pero al no haber marco normativo, pues fueron bajando y bajando las cifras porque pues ya no se veía a la materia penal como una instancia a la cual acudir para sancionar este tipo de conducta. Después de la reforma, pues ya hemos visto que se ha aumentado, ¿no? Estas son algunas de las conductas carpetas de investigación que han sido iniciadas o que se iniciaron por conductas relacionadas a violencia política durante 2019. Aquí hay algunos datos, ¿no? De los lugares, el tiempo, ¿no? Y cuáles eran los artículos que se vulneraban. Acá hay otros datos, ¿no? Quien ejerza las conductas, ¿no? Quien ejerza cualquier tipo de violencia, que es la primera fracción, a quien ejerza cualquier tipo de violencia para obligarlas a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad. Aquí están como que la numeralia de cuántos casos han existido y respecto a qué temas, ¿no? Afectar el ejercicio de los derechos políticos, impedir que rindan protesta o ejerzan su cargo, afectar el ejercicio de los derechos políticos o el desempeño de su cargo, publicar o divulgar imágenes, impedir que las mujeres rindan protestas, se repite por aquí, el ejercicio de sus derechos políticos. Esto está así en función a que fueron en distintos lugares, distintos tiempos. Estos son pues los casos que más ha habido y por cuáles se han abierto este tipo de carpetas. En total, hasta hasta marzo del 2021, teníamos 22 carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, este es a nivel federal. De junio de 2020 a abril de 2021, 147 casos denunciados ante el INE, 467 casos identificados en la Red Nacional de Candidatos. Esto es un programa que realizó la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, la que yo les mencionaba al inicio de mi intervención, y que lo que buscamos es que de manera local, focalizada y muy pendiente de las mujeres candidatas, estemos entrevistándolas y estemos dándole los insumos para que puedan denunciar este tipo de conductas. Y es ahí donde más hemos pues tenido desafortunadamente el registro de estos casos. 646 asuntos resueltos, pero no por las fiscalías y mucho menos por los jueces penales ni magistrados penales, todos en materia electoral. En esta red que les digo de candidatas, tenemos dos grandes redes en la AMCE, la red de candidatas y la red de mujeres electas.
porque no quiere decir que ya cuando terminan de ser candidatas y obtienen el cargo dejan de ser víctimas de violencia, al contrario, incrementa desafortunadamente. Entonces, como les decía, los más repetitivos son acciones u omisiones denigrantes hacia las mujeres, publicaciones denigrantes hacia las mujeres, declaraciones en contra de mujeres. Son los grandes ejemplos. Y bueno, aquí empezamos, ¿no? Con algunos. ¿Por qué se quejan tanto las mujeres? Ay, si ya llegaron, ya ahora que se aguanten. El que se lleva se aguanta. Y si querían estar en la política, pues que se deben de aguantar. Sí, pero existen diferencias sustanciales que lo único que tiene de trasfondo es el hecho de ser mujer. Como en estos ejemplos. ¿Qué tiene que ver con la gobernanza de un municipio? Lo que aquí está manifestando, lo que aquí se está diciendo. No dejes que te gobierne una vieja. Las mujeres no saben gobernar, solo sirven para... Acá decía, aquí mandan los huevudos. Aquí no te queremos, vieja loca. Y eso es lo que comúnmente al inicio de toda esta dinámica de la paridad en todo, se vio desafortunadamente en muchísimas comunidades, en muchísimas comunidades. Este es otro tipo de violencia. Así afocaban a esta candidata y hacían este tipo de memes, ¿no? Cosas en las que me quiero montar. Y los medios de comunicación insistían y persistían en que las publicaciones de esta mujer salieran de esta manera. Este es otro tipo de violencia. Acá, una candidata pues estaba embarazada y se encontraron estas lonas en la ciudad. Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Pues es evidente que ponen en entredicho la capacidad de una persona por su conducta sexual o por el estado en el que se encontraba, ¿no? Entonces, es lo que refería a que hay un impacto diferenciado, porque los hombres pues, no se embarazan, ¿verdad? Aquí este sujeto hizo muchísimas declaraciones, pero entre ellas, una de las que mencionaba, por ejemplo, cuando estaba en pleno, él es de Puebla, cuando estaba en pleno, él decía, ya estuvo bueno que estas niñitas me estén interrumpiendo, refiriéndose a sus compañeras diputadas. O cuando una vez tuvo que hablar acerca del aborto, él refirió públicamente que las mujeres deberían pensar antes de abrir las piernas. Entonces, este tipo de declaraciones son las que llevaron a la Comisión de Igualdad de Género, que en ese momento era presidido por María Wendy Briceño Zuluaga, igual una gran aliada, que hiciera un llamado, ¿no?, a las autoridades electorales de Puebla y sancionaran a este tipo. Uno de los ejemplos de violencia simbólica. En el estado de Durango, la presidenta era una mujer, la presidenta de la mesa directiva, y le tocó hablar a un diputado y empezó a hacer referencia a de que no se cumplían los acuerdos, de que lo que le faltaba era esto, y fue y se los plantó acá le decimos reja, en otros lugares le dicen cartera de huevos, se las puso ahí en la mesa a la presidenta de la mesa directiva, pues haciendo alusión evidentemente a que le faltaba lo que tienen los hombres, ¿no? Los órganos reproductores masculinos. Este es terrible, es de otro país, donde cuando estaba en campaña, esta candidata a la presidenta, pusieron calcomanías en la parte donde se carga la gasolina de los vehículos, ¿no? Entonces estaba el rostro, supuestamente que ella era ella, y que era pues una penetración, una violación, ¿no? Era lo que estaba invocándose cada que se cargaba la gasolina. Entonces, estos son casos pues ejemplos muy claros de por qué es diferenciado, por qué no le afecta igual a los hombres que a las mujeres. Porque les decía, no los traigo aquí esos ejemplos, pero tenemos casos acá donde han denigrado a las mujeres de tal forma que dicen
está de precandidata o está de candidata o llegó a tal lugar porque es la pareja de, porque está con. Y normalmente son hombres que tienen cargos relevantes en el Estado. Pero no se ponen a ver estas personas que cometen estas conductas, que esas mujeres tienen familia, tienen esposo, tienen hijos, y cómo les está afectando no nada más a ella, sino a toda su familia el hacer ese tipo de aseveraciones sin sentido y sin causa, porque todas las mujeres pareciera que llegamos porque tenemos una relación con alguien de poder, con un hombre de poder, pero no porque hayamos estudiado o que nos hayamos trabajado, tengamos una trayectoria larga, nunca se habla de eso, sino que porque llegaste, porque andas con fulanito de tal. Y hemos tenido, le digo, desafortunadamente ese tipo de expresiones y que han sido sancionadas. De hecho, hay una persona aquí en el estado que ha sido sancionado 2 veces por la misma conducta, o sea, es reincidente, ¿no? Con ese tipo de conductas, porque parece que no terminan de hacer conciencia de que no pueden hacer ese tipo de críticas, que ese no es debate público, que eso no es libertad de expresión. Porque si tú pones al revés, pues el género, ¿no? Si pones esa nota y le dices que el señor fulano de tal llegó ahí porque es el amante o la amante de una señora secretaria de Estado, secretaria de Gobierno, pues no va a tener el mismo impacto. Es totalmente diferenciado, además de que no lo hacen. Nunca hemos visto una nota de esa naturaleza. Bueno, ahí vamos cerrando y les voy a comentar qué es esto de la 3 de 3. Hace poquito la Suprema Corte de Justicia avaló la aplicación en la ley de Yucatán de esta 3 de 3. ¿A qué se refiere? Todos estos temas de violencia política contra las mujeres que yo les contaba son para las mujeres que estamos en el ámbito público. Las mujeres públicas que estamos o que llegamos por una designación o que llegamos por una elección. Pero ¿qué pasa con las otras mujeres que no están ahí, pero que han tenido desafortunados relaciones o desafortunados momentos con los hombres políticos? Y me estoy refiriendo a quienes han sido víctimas de violencia familiar, doméstica, delitos sexuales contra la libertad sexual, la intimidad corporal, o que simple y sencillamente no les dan para la manutención de sus hijos. Entonces, esta fue primero una iniciativa del Instituto Nacional Electoral. Bueno, previo a ello, debo reconocer que las constituyentes de Ciudad de México han hecho un gran trabajo, no nada más en Ciudad de México, sino en todos los estados y en la federación, a efectos de que ya existan estas reglas para que estas personas que se encuentren en alguno de estos supuestos no lleguen a cargos de elección popular, que no haya este tipo de violentadores en los cargos. Y primeramente se vislumbra, ¿no?, a los cargos de elección popular, pero pudiera irse acrecentando o ir entrando en otros cargos como de designación, que no sean secretarios de Estado, que no sean directores, etcétera, simple y sencillamente porque ya cuentan con esta conducta que cabe hacer mención. El requisito es que exista una resolución firme, o sea que ya sea cosa juzgada, que tengan una sentencia de esta naturaleza para no violentar el derecho de presunción de inocencia de las personas, ¿no? Entonces, esto también contribuye a todos esos pactos con los que empezábamos, ¿no?, en el ámbito internacional, para erradicar la violencia o cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En la medida en que esto sea visible y en la medida en que existan estas restricciones, pues tendrá forzosamente quienes quieran aspirar a un cargo, pues estar al corriente de su pensión alimenticia, ¿no? No realizar este tipo de conductas. En algunos estados existen estos registros de deudores alimentarios, pero en algunos otros no existen.
Entonces también ese es un tema, ¿no? Como un pendiente de los tribunales de justicia para que tengan al día esta información. Bueno, vamos a ir ya cerrando. Retos. Pasar del discurso a la acción. Y de verdad que a mí me da tanta tristeza ver tantos talleres, tantos cursos, tantos eventos de la eliminación de la violencia contra la mujer, por ejemplo, de algunas autoridades, pero que a la hora de emitir una sentencia o una resolución tengan tan poca perspectiva de género y digan que no existe la violencia contra las mujeres. En ese sentido, es lo que les decía, pasar del discurso a la acción, generar conciencia en el funcionariado del Poder Judicial, de los tribunales, saber la importancia del respeto a la dignidad humana como origen, esencia y fin de los derechos humanos, procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, y esto lo digo y lo repito, estas gafas moradas no es ver todo en un mundo de colores y de mariposas y de flores, no es así, sino que realmente se analicen los elementos que nos hacen diferentes en las circunstancias entre hombres y mujeres. La actualización del funcionariado encargado de impartir justicia con debida diligencia y acorde con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Incorporar la perspectiva de género conforme a sus facultades y atribuciones, que sabemos que es una obligación que tenemos todas las autoridades. Pues bueno, con esto cierro, me despido y aquí dejo las redes sociales para los que quieran seguirme. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Roselvi. Ha sido un gusto escucharte. Muchas felicidades por tu exposición tan enriquecedora, dándonos datos no solamente de lo que es en el ámbito administrativo, sino lo que es en el ámbito penal y sobre todo también de los casos prácticos que has presentado, porque la violencia política contra la mujer en razón de género, pues es una realidad que atenta definitivamente en contra de la dignidad de las mujeres, que atenta, que discrimina y que obviamente violenta ese principio de paridad y de igualdad sustantiva. Entonces, nos tiene que preocupar, nos tiene que seguir preocupando en el ámbito legislativo que lo que se haya propuesto como delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues esté bien redactado, porque como tú has mencionado alguna hipótesis normativa penal, pues no está está dejando fuera está dejando fuera casos que sí son de violencia política y que debido a una, toda ley es perfectible, ¿no? Pero debido a una falta de incidencia en alguna palabra del tipo penal, pues estarían dejándose casos fuertes fuera de la sanción, ¿no? Pues hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, mi querida maestra Roselvi. Edith Guadalupe Magaña Hernández dice mucho éxito, te felicita desde Tabasco. Rosa María Solus dice saludos a todos desde la Ciudad de México. Ruth Martínez nos comenta, a ver qué pudieras tú sugerirle, que necesita ayuda y apoyo para denunciar violencia política, porque pues la está sufriendo, ¿no? Que como tú has mencionado, hay varios ámbitos, si pudieras mencionarlos nuevamente, hay varios ámbitos respecto a cómo puede denunciarse la violencia política, no solamente es penal, sino en el ámbito administrativo y en el ámbito electoral, si pudieras volver a mencionarlos así muy brevemente para efectos de que Ruth Martínez se diera una idea de qué es lo que puede denunciar en cada una de estos rubros. Leinard Romero Avilés dice, las mujeres en cargo, ¿qué opina, maestra Roselvi? Las mujeres en cargos públicos no ostentan el poder que su cargo les confiere, porque están a lo que dice el partido. ¿Qué opina de que a veces los partidos políticos pues tienen mayor injerencia en lo que las mujeres pudieran estar decidiendo a nivel políticos? Y bueno, también Ruth Martínez hace la alusión nuevamente de que la cuota del salario devengado cada mes también puede ser afectado como una forma de violencia política contra las mujeres. Te doy la palabra, maestra Roselvi. Muchas gracias por los saludos a las personas que lo han realizado. Las saludo también con todo mi corazón.
Primero quisiera contestar respecto a dónde denunciar. Habría que ver cuál es el ámbito en el que se desenvuelve esta persona, ¿no? Si es una mujer política, si es una mujer que está en el ejercicio del encargo, ¿dónde puede hacer este tipo de denuncias? Pues bueno, de primera mano yo le diría, escríbeme en el Messenger de Roselvi Domínguez, de Facebook, y yo te contesto con mucho gusto para que más o menos veamos en qué ámbito te desenvuelves, si eres materia federal, si eres materia local, y ya para vincularte, porque como te decía, tenemos representación en todo el país a través de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y por ahí podemos coadyuvar. Ahora bien, respecto a esa, la toma de decisiones y el verdadero ejercicio del poder, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo vemos en muchos congresos. Cuando hay mayoría, hay gran mayoría de mujeres, pero ni la mesa directiva, ni la Junta de Coordinación Política, ni las comisiones relevantes o inherentes o la de toma de decisiones relevantes son presididas solamente por hombres. Entonces ahí es donde existe todavía esa limitante, la paridad sustantiva. Hay paridad numérica, pero no hay paridad real, efectiva, donde mujeres y hombres compartan esa toma de decisiones. Pero considero que en ese tipo de casos queda por parte de esas mujeres que están en el ejercicio de sus funciones hacer valer esos derechos, ¿no? La paridad tiene que ser transversal en todo, hacia arriba, hacia abajo, de manera equilibrada, de manera equitativa, y por ello es que tenemos que hacer valer los medios de impugnación necesarios, ya sea dentro de nuestro partido político, ya sea dentro de nuestro parlamento, dentro de nuestra institución. Sí, maestra, muchas gracias. Y sí tiene razón, ¿no? Pues hay que tener una paridad sustantiva, ¿no? No solamente numérica. Edith Guadalupe también nos cuestiona, ¿cuál es, usted, maestra Roselvi, nos mencionaba que había un cambio significativo en las normas, si pudiera volver a reincidir o pudiera volver a mencionar cuál es el cambio significativo a partir de lo que se considera como violencia política contra las mujeres en materia penal y en materia administrativa. Y también nos menciona Leina Romero, las mujeres que cuestionan al Estado por una inacción, omisión, incapacidad y sufren acoso en redes sociales y por parte de personas del Estado, ¿cómo podrían? Se entiende que esto sería violencia política, ¿no? Según lo que tú has explicado aquí, lo que conocemos. Pero también pregunta, junto con Edith Guadalupe Magaña, ¿cómo probar la violencia política? Es decir, ¿cuál sería tu recomendación respecto a tengo el hecho, ya tengo los hechos, estoy presentando la denuncia, pero cuáles serían, por ejemplo, los medios de prueba clave para fortalecer esta denuncia en cualquiera de las autoridades a las que se puedan acercar quienes la sufren? Bueno, primeramente quisiera responder a lo que preguntaba Edith, ¿cuál es el cambio sustancial? Para empezar, anteriormente no existía nada contemplado en leyes. Nos decíamos, o lo que teníamos era solamente protocolos que no eran vinculantes. Entonces, ya la definición de esta conducta, ya las expresiones plasmadas en la ley, ya que exista una forma, un procedimiento de cómo, ante qué instancia, cómo realizarla, pues sin duda es ya todo un parteaguas en la materia. Y ello es lo que conlleva a que tengamos tantísimas resoluciones, tantísimas sentencias ya donde se sanciona a muchas personas por violencia política contra la mujer. Ahora, respecto a la otra pregunta, hay una buena noticia. Hay jurisprudencia respecto a que la carga de la prueba la tiene la persona denunciada. Entonces, es como los alimentos, ¿no? Se presumen como ciertos, como necesarios. Entonces, quien tiene la carga de probar que no realizó las conductas que se le están señalando, pues es la persona. Entonces, eso ya, la verdad, ya es un gran paso para que más personas o más autoridades entren al estudio de este tipo de conductas. Evidentemente,
se tienen que analizar los elementos, no cualquier señalamiento es violencia política contra la mujer, pero cuando existen, por ejemplo, en materia penal de los que les mencionaba, y que sí se encuadran perfectamente, quien tiene que demostrar lo contrario, pues es la parte denunciante. Muy interesante, ¿no? Este punto que has mencionado de que tienen que probarlo, y así como se presumen también la necesidad de alimentos, ¿no? Es una manera de, digámoslo así, como que un símil para efectos de que se presuma este tipo de violencia. María Frida Hernández Sánchez, bien, saludos a María Frida. Con los ejemplos que hace la consejera, como el caso donde realizaron una comisión de ornamentos, me parece lamentable que se siga reforzando los roles de género. Qué fuerte es, en verdad, ver que en espacios políticos las personas políticas que ostentan un cargo público hagan esta, o sea, se expresen de una manera en donde estén reforzándose estos estereotipos de género. Es muy fuerte porque entonces yo lo insisto mucho en materia penal, por ejemplo, digo, ¿dónde podemos incidir en la legislación penal en estos elementos normativos de relación social y sociocultural, en donde tenemos que hacer mucho para que efectivamente no se sigan reproduciendo estos estereotipos de género, ¿no? Y qué difícil es verlo con este caso que tú nos mencionabas de los ornamentos, porque ponen en, digámoslo así, si los digamos así, si los curules, si los congresos de los estados son lugares en donde todavía aún observamos personas que reproducen estereotipos de género, pues es muy difícil que en la calle las personas, que las familias no los reproduzcan. Están viendo que su diputado o su diputado se expresan de esa manera, ¿no? Entonces, qué es lamentable es, ¿no? Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnas y alumnos en la especialidad de Género y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la INACIPE, el Código Civil de 1934, cuando era federal, de territorios federales. Las feministas lograron mucho en ese código porque lograron que las mujeres no le pidieran permiso a sus maridos para vender sus propiedades, ¿no? Tú tenías que pedirle permiso al marido para vender tu propiedad, inmuebles. Pero eso se logró mucho en ese código, pero lo que no se logra es, por ejemplo, lamentablemente, es que dice la mujer y el hombre son iguales jurídicamente ante la ley. Sin embargo, si una mujer lapidaria la referencia en el sentido de que el lugar de la mujer estaba en el hogar, y entonces si la mujer quería trabajar tenía que pedirle permiso al marido, y si el marido decía que no, iba con el juez y el juez le podía decir que sí o que no, siempre y cuando no desatendieran las actividades del hogar. Entonces ya quiero yo ver si en 1934, 35 y esos años pues habría impartición de justicia con perspectiva de género. Entonces muy, muy lamentable esto que de los ornamentos, y lamentable es que quienes nos representan en un congreso del Estado, quienes son nuestros diputados, quienes son, por ejemplo, juezas o jueces, hagan esta fuerte alusión a roles y estereotipos de género. Denota mucho su falta de acercamiento, de sensibilidad y sobre todo violentan el principio de no discriminación, ¿no? ¿Cuál es tu visión, maestra consejera? Sí, definitivamente, pero entonces esa es justo la clave de las obligaciones de las autoridades, justo el trabajo que hace el Museo de la Mujer, estar reeducando a la ciudadanía. Pero ciertamente es una obligación por parte de las autoridades educarse sí o sí. No que porque en el pueblo, en el rancho te diga de una manera, no quiere decir que el líder de ese municipio, por ejemplo, pueda estar reproduciendo los mismos estereotipos. Al contrario, él tendría que ser el factor de cambio, el ejemplo a seguir, donde se le dé igualdad a ambos géneros, a ambos sexos, y que sobre todo lo que mencionabas, esa es la clave, la no discriminación. Que no, que ambas, bueno, que todas las personas puedan ser o gozar de todos sus derechos al 100% sin que exista algún tipo de limitante por razón del rol que le toca vivir. Exactamente. María Frida Hernández también dice, increíble que con todas las fracciones que nos ha leído la consejera, se visualizan las múltiples maneras en las que se busca impedir el ejercicio de sus derechos políticos de las mujeres. Esta obstaculización, esta negación de por qué las mujeres ostentamos cargos públicos, por qué ostentamos un curul, es muy fuerte, ¿no? La pregunta que hace Frida es en el sentido,
Eso es cuando ya ocurre un delito electoral por razón de género. Sin embargo, ¿cuáles serían, por ejemplo, las medidas de prevención que se estarían haciendo, por ejemplo, en Tabasco, o cuáles serían las medidas preventivas que sugiere la consejera Rosielvi Domínguez para que esto vaya disminuyendo, esta violencia contra la mujer vaya disminuyendo? Bueno, cuando se hace una denuncia, antes de empezar incluso el mismo trámite, el procedimiento, se da entradas a medidas cautelares, donde se ordena, ¿no?, a las personas que están relacionadas se abstengan de realizar cualquier conducta inherente, ¿no? Y se le da vista a las fiscalías, etcétera. Pero bueno, en general, sin denuncias, estamos constantemente realizando cursos, capacitaciones, talleres, estamos de la mano, como les decía, de las mujeres candidatas y de las mujeres electas, haciéndoles saber cuáles son sus derechos, muchos que ni siquiera sabían, que no conocían, como estas que creían que realmente les estaba haciendo un favor el partido político al haberlas designado y que no les estuvieran dando prerrogativas ni económicas ni humanas, ¿no? Entonces, estar en constante comunicación y diálogo con la ciudadanía, con las mujeres, con los hombres. Hacemos también muchísimos cursos de masculinidades positivas, porque tú hacías referencia hace rato de que, o sea, sí vas a poder ir a trabajar, pero si tienes esta doble o triple jornada. Y no es así. Es decir, desde el momento que se tiene que repartir el poder, se tiene que repartir también todo lo que tiene que ver con las obligaciones domésticas y de crianza. Y así es como se debe de ver, ¿no?, una vida que pueda sobrellevarse y que además no es nada más de las parejas, porque si alguien decide no tener una pareja, pero sí criar, también puede ser responsabilidad tanto de la familia como del Estado, ayudarte al desarrollo como persona, como profesional, pero también de la crianza de tu hijo o de tus hijos. Entonces, el compromiso de las autoridades electorales, esta formación cívica, incluye también esta reeducación respecto a la igualdad, a la no discriminación, al uso de cada una de las herramientas que actualmente existen por parte de las mujeres a fin de que exista una verdadera democracia incluyente. Así es, ¿no? Y yo creo que también desde la sociedad tenemos que ver que cuando vemos estos ejemplos de que, digo, también nosotros como, con nosotras y nosotros como sociedad, tenemos que decir, cuando un diputado o senador o quien sea, mujer inclusive, esté en su curul y esté realizando estereotipos de género, decir, oye, es que esta persona no es digna de estar en el Congreso. ¿Por qué? Porque está representando a su territorio, pero está dando ejemplo ese territorio el que representa la de cómo se violenta a una mujer. Y eso lo tenemos que parar. Eso no tiene que ser una constante, ni tiene que ser una cuestión de que, ay, pues es que así es lo normal entre políticos. No, porque si fuera normal la violencia política contra la mujer en razón de género, pues no se habría legislado en ese sentido, ¿no? Y también quienes dan el voto en ese sentido, de apoyarlos, pues meditar seriamente el voto, porque si esa persona hace esquemas de violencia contra la mujer, precisamente también seguramente lo hará en su casa y lo hará en otros ámbitos, y lamentablemente también emitirá normas o leyes que también van a restringir los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que también desde la sociedad tenemos que decir que no queremos esas candidatas o que no queremos esos candidatos al frente, ni esas servidoras o servidores públicos. No tendrían que estar ahí, ¿no? Agradezco mucho la asistencia también, quiero decirlo, mencionarlo, de la maestra Lucía Guzmán, quien es precisamente Paz, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, y actualmente está al frente del grupo CAMEUS, Canadá, México, Estados Unidos, para la CSW 67, a quienes vamos a asistir a Nueva York en la semana del 5 al 10 de marzo. Ella está presente y además ella es integrante del grupo de educación para el empoderamiento de la educación ante la Graduate Woman International. Entonces me da mucho gusto tenerla aquí y también tener a nuestra consejera de honor, la doctora Margarita Almada, quien también nos está escuchando. La maestra Lucía Guzmán
y otras distinguidas personalidades que también están en Zoom y viéndonos por Facebook Live, distinguidas alumnas y alumnos de la especialidad en Género y Derecho. Desde Oaxaca, Lili Ramírez, muchas gracias por escucharnos, y distinguidas especialistas en Género y Derecho también, como Beirut Hernández, entre otras personalidades. La maestra Lucía Guzmán te pregunta si puedes tú volver a decir todos estos esquemas de cuáles son las violencias políticas verbales, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el ámbito de la violencia verbal en el ámbito de familiar, pero si pudiera resaltar cuáles serían esas violencias políticas verbales. Y Angélica Cabrera tiene una duda, dice, ¿la 3 de 3 es solamente federal o también es del ámbito de cada entidad federativa? Gracias. Pues bueno, lo más sencillo para explicar algún tema, como ustedes saben, es dando ejemplos. Acá en Tabasco tuvimos un caso respecto a, eran los actores que intervinieron en este asunto de violencia política, era un presidente municipal y una diputada local y un diputado local. El presidente hizo la presentación de un proyecto de hidrociclones. Entonces, la crítica respecto a ese proyecto salieron dos personajes, una diputada local y un diputado local, todos de distintos partidos. Entonces, cuando hace la réplica o la contrarréplica el presidente municipal a esas críticas que había recibido por parte de los otros, de los diputados, de la diputada y el diputado, hace una diferenciación. Dice de que no saben nada del tema, de que en general dice que no saben al respecto y que por eso lo están criticando. Pero respecto a la diputada hace énfasis y dice, ella expresa todas estas críticas porque es una mujer amargada, que nadie la quiere ni en su propio partido. ¿Qué tenía que ver con el debate público de los hidrociclones respecto a la felicidad o no, o el estado de ánimo o no de una diputada local? Entonces fue muy fácil hacer la diferenciación en las críticas porque precisamente había hecho la réplica para un hombre diputado y para la mujer diputada. Entonces, estas palabras de que, puso así, todos la odian, hasta en su propio partido. Es una mujer amargada, todos la odian hasta en su propio partido. Entonces, hasta hacía, ¿no? Como este llamado, ¿no? O esta alusión al odio hacia esta mujer por ser amargada y dio algunas otras palabras que denotaban o que iban como encaminadas a que ella tenía alguna carencia sexual y que por eso estaba amargada. Entonces, esas declaraciones verbales constituyeron para nosotros violencia política. Ese tema también subió al tribunal local y del tribunal local dijo no, no existe, pero afortunadamente lo impugnaron y subió a Sala Jalapa y Sala Jalapa dijo claro que sí existe y Sala Superior lo confirmó. Ese es el tema. Que imagínense que esta mujer, esta diputada, no hubiera tenido los recursos o el tiempo para ir a impugnar a una sala regional que se encuentra fuera del estado y que se hubiera quedado con la sentencia del tribunal local. Es ahí el llamado, ¿no? Esas gafas, esa perspectiva, ¿por qué hacer gastar más? Que gaste el señor, el denunciado, pero ¿por qué la mujer tendría que estar preocupándose y gastando más para que una autoridad le dé la razón? Entonces, ese es un ejemplo, lo que les mencionaba respecto a que se hacen alusiones que tienen que ver con los estereotipos. Normalmente cuando estás criticando a una mujer, hacen alusión a tu forma de vida privada y que eso no tendría por qué incidir en tu desempeño como mujer pública. Por ahí le dejaría y no recuerdo la siguiente pregunta. Que si la 3 de 3 solo es a nivel federal o también es estatal. A través de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales igual nos pusimos las pilas todas las consejeras del país y
con distintas formas, con distintas herramientas, algunos por lineamientos, algunos por acuerdo. En las convocatorias para las candidaturas establecíamos que quienes estuvieran en uno de estos, en alguna de estas figuras previstas, como le decía, ser deudor alimentario, tener algún tema de violencia doméstica, intrafamiliar o sexual, no podía ser. Entonces, por ejemplo, en Tabasco que hicimos, tenían adicionalmente a los requisitos que se manejan en cada una de las leyes, las personas candidatas tenían que firmar bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en ninguno de estos supuestos. Claro, pueden mentir, ¿no? Y ya de primera mano, ya eso, como tú referías, pues habla mal de una candidatura, ¿no? De una persona candidata. Pero en algunos lugares se logró hacer convenio con los tribunales de justicia del Poder Judicial de los estados a fin de corroborar que ciertamente esas personas no estuvieran en ninguno de esos preceptos, ¿no? De que ninguna de las personas que se habían registrado para ser candidatos estuvieran en alguno de estos supuestos. Y algunas otras fueron más allá y hicieron muestreos, como el INE hizo muestreos de, no sé, un grupo de personas y se hacía la verificación o se contrastaba la información a ver si no se encontraba. Pero sí el esfuerzo se ha hecho a nivel local y les decía, Nuevo León, que no recuerdo bien cómo quedó finalmente, pero Yucatán ya es un estado que tiene aprobada en su ley la 3 de 3. Así es, maestra. Bueno, comentan, así se llama el grupo, Traidores del Patriarcado. Dice, es una excelente noticia, en Yucatán ya es ley. Ningún hombre con antecedentes de violencia o deudor alimentista podrá participar o ocupar un cargo público. Se congratula por eso. Y Ofelia Morales dice, felicitaciones, gran aporte a la actualidad en temas de violencia política de la consejera Roselvi Domínguez, y nos felicita al Museo de la Mujer por este tipo de eventos. También comenta, felicitaciones por la excelente exposición, mucho éxito también el grupo Traidores del Patriarcado. El Frente Amplio Universitario te mencionan, excelente tema y expertas participantes en esta mesa. Como siempre, el museo contribuyendo a visibilizar las distintas problemáticas a que se enfrentan las mujeres que participan en los espacios públicos. Felicidades. Angélica Cabrera también nos dice, en la Ciudad de México, Estado de México, si usted sabe, maestra Roselvi, ¿a quién tenemos en la IEPC? Manuel Luna señala desde su experiencia, maestra Roselvi, en qué zona o región del país se presentan más casos de violencia contra las mujeres. Y nos dice, gracias por compartir tanto con nosotros. Te doy la palabra, maestra Roselvi. Gracias. Bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México existen pues grandes aliadas, desde la presidenta que es pues mujer, una mujer presidenta del instituto, como las consejeras electorales que ahí mismo laboran, ¿no? Se pueden comunicar a través de las páginas de cada uno de los institutos, todos manejan redes sociales y sobre todo el de Ciudad de México que está a la vanguardia para que se vinculen a estas comisiones que en este momento el Instituto de la Ciudad de México tiene la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, a través de la cual puede llevar alguno de estos asuntos. Y recuérdeme la última pregunta. Manuel Luna dice, desde su experiencia, ¿en qué zona o región del país se presentan más casos de violencia contra las mujeres? Si es que hay algún referente. Por ahí mencionaba ese registro nacional de personas infractoras de violencia política contra las mujeres, y desafortunadamente el primer lugar lo ocupa Oaxaca. Oaxaca tiene ese primer lugar, Tabasco tiene el tercer lugar, y quizás no es por el tema de que sea tanta la violencia como en Oaxaca, sino porque existimos un grupo de consejeros, consejeras, que hemos sancionado, porque en todo el país solamente 28 estados no resuelven los OPLES, sino los tribunales, esos tribunales de los que te platicaba. Imagínate cómo nos hubiera ido a nosotros si quienes resolviera de primera mano eran esos tribunales que te comenté cómo fallaban, el tribunal local. Acá Tabasco,
como Chiapas, Tamaulipas y Durango, nos quedamos como relegados y nosotros todavía resolvemos los procedimientos sancionadores. Y por eso es que hemos logrado tantas resoluciones donde hemos sancionado por violencia política. Entonces, de cierta forma, haber quedado rezagado ha sido bueno porque hemos logrado sancionar, además de que tenemos una sala regional de excelencia del Poder Judicial de la Federación que está en Jalapa, Veracruz, que nos ha confirmado que realmente tiene una verdadera perspectiva de género que nos ha confirmado estas infracciones. Gracias, consejera. Lili Ramírez, maestra Lili Ramírez, dice buenas tardes y nos acompaña desde Oaxaca. Dice, es preocupante, como lo dice la maestra Roselvi, que a pesar de que existen lineamientos para terminar con la violencia política hacia las mujeres, es un tema muy continuo, mermado en la sociedad, está muy marcado en la sociedad, por lo que felicita y gracias por abordar este tema tan importante y saludos desde Oaxaca. También mencionan el grupo Traidores del Patriarcado. Es lamentable la postura que tomen muchas personas funcionarias públicas en torno a este tema. En definitiva, se requiere que la ciudadanía conozca de perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación para no señalar a sus representantes y señalar a sus representantes cuando están perpetuando estereotipos de género, invisibilizando o empeorando aún las legislaciones contra los derechos de las mujeres, personas que se identifican con la diversidad sexual, personas mayores de edad, que todo esto pues trae como consecuencia una lamentable repercusión, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que a veces lo que consideramos normal, es decir, el diputado está insultando a la diputada y le está diciendo que mejor vaya a cuidar a sus hijos a la casa, parece que es una cuestión normal, no debemos de admitir estos, y yo creo que paralelamente está generando a partir de los tipos penales y todo lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, cualquiera que sea la vía por la que se decida actuar, lo que se está haciendo también es enunciar el no a la discriminación, no a la violencia también de cualquier persona, ¿no? Y hacerlo una normalidad el que no debemos de actuar en contra de alguna persona verbal, física, etcétera, etcétera, y sobre todo en contra de las mujeres. También nos acompaña y felicitamos a la presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias, la doctora Mireya Feingold, quien felicita mucho a la consejera Roselvi Domínguez. Gracias por tus palabras, mi querida doctora Mireya Feingold, y dice qué importante es este tema. Mi querida Roselvi, pues te doy la palabra para unas conclusiones de cierre, si eres tan amable. Ha sido muy enriquecedor tu exposición y yo creo que esta videoconferencia la pueden volver a ver quienes están interesados. También preguntaban que dónde podrían ver tus láminas completas, pues ustedes pueden volver a ver este programa en Facebook, Museo de la Mujer. Ahí están todos los videos y conferencias del taller de Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Derechos Humanos que coordina su servidora, y que además están todas las conferencias de todas las actividades que se realizan en el Museo de la Mujer. Ahí es donde pueden volver a ver este programa. Y además citarnos, acuérdense que no solamente se cita la bibliografía de los libros físicamente, revistas, sino también cítenos por favor, porque ya ha habido varias citas en materia de videoconferencias también aquí. Pues, consejera Roselvi Domínguez, te doy la palabra, por favor. Pues la verdad que es un verdadero honor, un privilegio poder dirigirme al vasto auditorio del Museo de la Mujer, esta gran iniciativa con grandes pioneras al frente. Que cada una de las personas que la integran y que la siguen estén interesados en este tema, en estos temas y sobre todo replicarlos y reeducarnos. Con mucho gusto yo puedo proporcionar estas diapositivas, este material al Museo de la Mujer para que quien guste se le pueda proporcionar y de manera, como bien ha decidido la maestra Guadalupe, fácil la pueda consultar al momento que necesite, ¿no? Y bueno, yo les diría ahora mismo a todas las mujeres dos cosas o dos recomendaciones. Número uno, no abaratar este recurso. No cualquier cosa es violencia política contra la mujer. Algunas personas lo han utilizado para chantajear, para tratar de presionar, ¿no? Que por el hecho de ser mujer. Y muchas otras lo padecen, lo sufren en distintos ámbitos
y se quedan calladas o nos quedamos calladas. Y el principal apoyo que debemos recibir, creo que es otra vez de las mujeres. A veces nos apoya más un patriarca aliado que una supuesta aliada feminista. Entonces, mujeres, creamos, ¿no? Creamos en la compañera, apoyemos a la compañera, es más, muchas podemos ver los abusos y por conveniencia o por intereses hacemos mutis y callamos. Esto que puede estarle pasando a alguien, a una compañera, nos puede pasar sí o sí más adelante a nosotras. Por eso es importante, como decía la maestra Guadalupe, irlo visibilizando, irlo haciendo natural, que no estén diciendo que las mujeres de todo lloramos y que por eso estamos denunciando. No, es que esto se tiene que erradicar, porque llegamos en masa ahora a los cargos de poder por el simple hecho de que por territorio nos corresponde. En todos lados, en todas las estadísticas, somos más del 50%. Y por ese simple hecho, pues nos corresponde la mitad de todo, de los cargos, de los espacios, ¿no? De la toma de decisiones. Entonces, apoyémonos, vayamos desde cada una de los espacios que nos toca vivir, perfeccionando estos mecanismos. Si te toca ser legisladora, si te toca ser regidora, si te toca ser consejera, si te toca, no sé, ser una funcionaria de toma de poder, ponte esas gafas moradas y empieza a tratar de dejar quizás como inspiración un mundo mejor, ya sea para tus hijas, para tus sobrinas o simple y sencillamente para las mujeres del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del taller de Derecho Penal con Perspectiva de Género y Derechos Humanos con el tema violencia política contra las mujeres en razón de género. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo por su participación en el taller Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos con el tema violencia política contra la mujer en nuevo delito. Gracias, consejera electoral del IEPC Tabasco. Hoy, 4 de febrero de 2023, Ciudad de México, lo suscribe la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias a maestra Roselvi, que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todas y todos y un abrazo muy fuerte, bonito puente y nos seguimos viendo. Gracias. Bye.